Paradoja de la predicción autocumplida. Imagina que estás en una estación de tren y alguien grita: "El tren que viene se va a desviar". La gente corre, empuja, cambia de andén y al final, por el empujón colectivo, el tren realmente se demora. Lo que empezó como una palabra se volvió hecho. La paradoja de la predicción autocumplida es exactamente eso. Una afirmación o expectativa que, por cómo la gente actúa ante ella, termina provocando que la predicción ocurra. Fue nombrada y explicada por el sociólogo Robert K. Merton en 1948 como una dinámica social donde una falsa definición de la situación provoca conductas que la hacen verdadera. ¿Cómo funciona en la vida real? Primero aparece la creencia, luego viene la reacción. Esa reacción altera las condiciones hasta que la creencia se materializa. Piensa en un rumor sobre un banco que está en problemas. Si suficientes depositantes creen el rumor y retiran su dinero, el banco, que antes estaba estable, queda sin liquidez y efectivamente falla. La expectativa creó la realidad. Esto es lo que suelen llamar una profecía que se realiza por cómo actúa la gente. En tiempos modernos, las redes sociales aceleran ese proceso. Un rumor se comparte a gran velocidad. Los modelos económicos y estudios regulatorios muestran que las redes pueden convertir sospechas en corridas bancarias o en pánicos financieros por la rapidez y la magnitud del contagio informativo. Cuando la atención crece, las probabilidades de que la profecía se haga realidad aumentan. No solo ocurre en finanzas. En los mercados, muchas estrategias funcionan porque los participantes creen que funcionarán. Señales de análisis técnico, objetivos de precio repetidos en noticias o foros, o expectativas de que tal acción explotará, pueden mover el precio simplemente porque mucha gente actúa igual. Así la creencia colectiva empuja los números hacia donde los traders esperaban. Es una mezcla de psicología y retroalimentación positiva. También pasa a pequeña escala entre personas. Si un profesor espera que un alumno sea brillante y lo trata con confianza, el alumno suele mejorar. Si crees "soy malo en esto" y actúas con inseguridad, frenas tu propio aprendizaje. Ese mismo efecto explica por qué los placebos a veces funcionan. La expectativa de mejora produce cambios reales en comportamiento y percepción que generan mejores resultados. ¿Entonces esa es magia o manipulación? Ninguna. Es pura dinámica social y comportamiento humano. La predicción no tiene poderes místicos, pero sí poder causal cuando afecta decisiones y acciones. Eso la hace peligrosa y a la vez útil. Un titular alarmista puede crear pánico. Una narrativa optimista y bien diseñada puede activar inversiones y proyectos reales. ¿Qué puedes hacer con esto? Primero, verifica la fuente antes de dejar que una predicción guíe tu acción. Segundo, pregúntate qué comportamientos provocaría creer eso. Tercero, usa la paradoja a tu favor. Expectativas positivas bien comunicadas pueden mejorar equipos, ventas o aprendizaje. Y cuarto, mantén distancia crítica cuando veas una ola de opinión que empuja a todo el mundo en la misma dirección. Al final, la paradoja de la predicción autocumplida te recuerda que la realidad no es solo lo que sucede. Es también lo que pensamos que va a suceder y cómo actuamos por esa creencia. Tus expectativas cuentan. A veces crean hechos, a veces los destruyen. Aprende a leer cuando una idea está describiendo el mundo y cuando lo está construyendo. Expectativas que transforman rendimiento. ¿Alguna vez te has sentido impulsado porque alguien creyó en ti más de lo que tú creías? El efecto Pygmalion es eso llevado a la ciencia. En 1968, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson hicieron un experimento donde dijeron a maestros que ciertos alumnos, elegidos al azar, eran florecientes intelectualmente. Al cabo de meses, esos alumnos mostraron mejoras medidas en pruebas. La idea fue simple. Las expectativas del adulto cambiaron el resultado del niño. Piensa en un jardín. Si tratas dos plantas igual pero le hablas a una con confianza y le das pequeñas atenciones, a veces esa planta crece mejor. Lo que cambia no es un poder mágico, cambia el cuidado. Un profesor que espera más de un alumno pasa más tiempo explicando, ofrece más retroalimentación y expresa más confianza. El alumno recibe señales, se siente capaz y actúa distinto. Es una cadena: expectativa, trato, respuesta, mejora. Pero el efecto no es eterno ni infinito. Investigaciones posteriores encontraron que el tamaño del efecto suele ser pequeño y que en muchos estudios se reduce cuando los maestros ya conocen a sus alumnos. Críticas metodológicas al estudio original señalaban problemas en las pruebas usadas y en cómo se midieron los cambios. Dicho de otro modo, las expectativas cuentan.
pero no reemplazan la instrucción, el contexto ni las condiciones reales de aprendizaje. En empresas y equipos funciona igual. Un jefe que espera que su persona rinda más le asigna tareas retadoras, le da autonomía y le comunica confianza. Eso cambia la conducta y a veces las métricas. Por eso en management se habla del Pygmalion como una herramienta para desarrollar talento y elevar desempeño. Pero cuidado, si las expectativas son injustificadamente bajas, el daño también es real. Poner a alguien en la zona de no se espera nada puede limitar su crecimiento. ¿Significa esto que basta con creer para lograrlo? No exactamente. Estudios más recientes muestran que sí se pueden elevar las expectativas de forma deliberada y que esas intervenciones influyen positivamente, aunque el efecto depende de cómo se implementen y de la credibilidad de la expectativa. En la práctica funcionan mejor las expectativas acompañadas de acciones concretas, apoyo, entrenamiento y claridad sobre metas. ¿Cómo usar esto en tu vida sin crear presión ni falsedad? Primero, levanta tu propia expectativa cuando sea realista. Trátate con un lenguaje que invite al esfuerzo, no a la perfección. Segundo, si eres mentor o líder, comunica confianza y ofrece recursos concretos. Tercero, vigila que tus expectativas no se vuelvan etiquetas permanentes. Pregúntate si estás viendo a la persona o a una idea anterior sobre ella. Y cuarto, recuerda que cambiar expectativas no basta. Hay que cambiar el entorno para sostener el progreso. Ilusión del orden en azar, buscar patrones donde no los hay. Hecho curioso, tu cerebro está diseñado para detectar patrones, incluso cuando la información es pura casualidad. Esa predisposición tiene un nombre técnico, apofenia, y es la razón por la que encuentras sentido en cosas que no lo tienen. Piensa en una mesa cubierta de migas de pan. Te inclinas a barrer, y por un instante, las migas parecen formar la silueta de un animal. No hay intención, no hay diseño, solo coincidencia. Aún así ves la figura y tu mente le pega una historia encima. Ese impulso a unir puntos y contar una historia es útil. En la prehistoria te ayudó a distinguir un depredador entre hojas, pero hoy te juega trucos. Hay varias formas en que ese sesgo aparece. Pareidolia es cuando percibes caras o formas en nubes, tostadas o manchas. Es una versión visual de apofenia. Otra forma es la ilusión estadística, creer que una secuencia aleatoria debe mostrar cierta regularidad. Por ejemplo, si en una ruleta salen 5 negros seguidos, mucha gente piensa que el rojo está por salir. Eso se llama la falacia del jugador. A veces crees ver un racha en el rendimiento de alguien, el llamado efecto hot hand, y actúas en consecuencia. En el deporte y en las apuestas se discute mucho si esas rachas son reales o producto de cómo percibimos la aleatoriedad. Investigaciones clásicas mostraron que tendemos a sobreestimar estas dependencias. Estudios posteriores matizan la historia, pero la lección sigue. Nuestras intuiciones sobre secuencias suelen fallar. ¿Por qué importa esto para ti? Porque buscar patrones donde no los hay puede llevar a decisiones costosas. En finanzas, por ejemplo, interpretar señales aleatorias como tendencias reales puede provocar inversiones erróneas. Técnicas de análisis técnico a veces confían en figuras que solo existen por azar. Reconocer el límite entre patrón real y ilusión te protege de perder tiempo y dinero. No todo es negativo. La capacidad de detectar pautas es también base de creatividad e innovación. Ver conexiones inusuales puede inspirarte a combinar ideas y crear algo nuevo. El problema aparece cuando confías en esas intuiciones como si fueran certezas. Diferenciar intuición útil de ilusión peligrosa es una habilidad aprendible. ¿Cómo lo identifiques en el momento? 3 preguntas prácticas. 1. ¿Hay datos suficientes o solo unos pocos ejemplos? Las muestras pequeñas engañan. 2. ¿Puedes replicar el patrón en condiciones controladas? Si no, probablemente sea ruido. 3. ¿Existe una explicación causal plausible o solo una historia bonita? Sin causa verificable, la conexión es sospechosa. Para entrenar tu ojo, practica con juegos. Lanza una moneda 30 veces y anota rachas. Comprueba las frecuencias reales frente a cómo pensabas que sería. Aprende también a pedir pruebas, medir y buscar replicaciones antes de aceptar que un patrón es real. Al final, la ilusión del orden es parte de ser humano. Te salva y te traiciona. Suele bastar un poco de distancia crítica y unas pocas pruebas para separar milagros de coincidencias. Cuando sientas que el mundo te está mandando señales, respira, pregunta y recuerda, a veces solo son migas sobre la mesa. Efecto de la información instantánea. Ruido informativo. ¿Te ha pasado que, mirando tu teléfono,
¿Sientes que todo grita a la vez y no sabes por dónde empezar? Eso es el ruido informativo. En un mundo donde la información fluye sin freno, lo que sobra no es información, sino atención. Herbert A. Simon lo dijo claro: mucha información crea escasez de atención. La literatura académica define el problema con más precisión. Información instantánea no es solo cantidad, es velocidad, redundancia y mezcla de señales relevantes con ruido. Cuando la entrada supera la capacidad de procesarla, aparecen errores, decisiones apresuradas, sesgos reforzados y dificultad para distinguir lo importante de lo trivial. Investigadores que revisaron décadas de estudios lo llaman sobrecarga informativa y proponen que sus causas incluyen tecnología, estructuras organizativas y malos filtros. En lo psicológico, la sobrecarga pasa factura. Estudios recientes muestran que recibir demasiada información, y especialmente información urgente o contradictoria, aumenta la ansiedad, provoca fatiga y puede empeorar el sueño. Cuando la mente está ocupada decodificando señales constantes, se reducen la concentración y la capacidad para tomar decisiones complejas. No es solo cansancio, es una degradación en la calidad del juicio. Las redes sociales y los algoritmos amplifican el problema. No solo te llegan noticias, te llegan versiones, fragmentos, opinadores y reacciones en cadena. Las plataformas priorizan lo que genera atención. Eso crea burbujas y ecos donde ciertos mensajes se amplifican, aunque no sean correctos. Eli Pariser popularizó la idea de la filter bubble. Los algoritmos diseñan universos informativos personalizados que pueden aislarte de perspectivas opuestas. El ruido informativo tiene efectos concretos y rápidos. En contextos de salud pública, por ejemplo, exceso de datos contradictorios dificulta que la gente sepa qué medidas seguir. En empresas, demasiados reportes y alertas paralizan la toma de decisiones. Y en lo personal, la saturación de notificaciones puede generar estrés crónico. Estudios incluso recientes han encontrado vínculos entre sobrecarga por redes y problemas de sueño o bienestar mental. ¿Y qué puedes hacer ahora mismo? Primero, crea filtros intencionales. Selecciona 2 o 3 fuentes fiables y silencia el resto. Segundo, define ventanas sin pantallas, bloques de tiempo donde no consumes información urgente. Tercero, conviértete en editor de tu propia atención. Pregunta qué decisión necesita realmente esos datos. Cuarto, aprende a distinguir señal de ruido preguntando por evidencia, fecha y autoridad. Estos pasos simples cambian tu relación con la avalancha. Imagina que tu atención es un grifo. Si todo el tiempo lo mantienes abierto, el cuarto se inunda y nada queda útil. Cierra el grifo con criterio. Decide cuándo abrirlo y qué recipiente vas a llenar. La información instantánea no tiene por qué desbordarte. Si la controlas, puede ser una corriente que te alimenta. Si la dejas mandarte, te arrastra. Efecto de la distancia psicológica. Pensar en lo lejano cambia juicio. Observa esta escena. Estás en un mirador y ves la ciudad como un tablero de juguete. Las calles son hilos, las caras son puntos. Ahora bajas al suelo y caminas entre la gente. Lo que antes era un mapa, ahora es 1.000.000 de detalles vivos. Esa diferencia entre mirarla desde lejos o vivirla de cerca es la esencia del efecto de la distancia psicológica. La teoría detrás de esto se llama Construct Level Theory. Básicamente dice que cuanto más lejos percibes algo, en tiempo, espacio, personas o probabilidad, más abstracto y general lo piensas, y cuanto más cerca, más lo ves en detalle y en términos prácticos. Es decir, pensar en el futuro te hace concentrarte en el propósito general. Pensar en mañana te hace fijarte en los pasos concretos. Piensa en decidir sobre un viaje. Si lo planeas para dentro de 6 meses, imaginas la experiencia. Playas, descanso, aventura. Si es para la semana que viene, tu mente se queda con la lista. Empacar, vuelos, permisos. Esa transición entre por qué y cómo es útil. Te ayuda a soñar en grande cuando corresponde y a armar la logística cuando toca. La distancia psicológica tiene 4 caras importantes: temporal, cerca o lejos en el tiempo; espacial, cerca o lejos en el espacio; social, personas similares o muy distintas a ti; y hipotética, probable o improbable. Cada una empuja tu mente hacia abstracción o concreción. Por ejemplo, problemas lejanos en el tiempo o en el espacio suelen verse más importantes en lo abstracto y menos urgentes en lo práctico. Esto explica muchas cosas cotidianas. ¿Por qué es fácil prometer que el próximo año me pongo en forma, pero difícil empezar hoy? Porque la meta lejana se piensa en términos de identidad y valores.
¿Por qué te importa menos el efecto del clima en un país lejano? Porque la distancia reduce la urgencia y aumenta la abstracción. La investigación muestra que esa distancia puede alterar juicios morales, decisiones de consumo y hasta autocontrol. No es solo teoría. Hay experimentos donde cambiar la distancia modifica elecciones. Cuando la gente piensa en una acción futura a largo plazo, valora sus beneficios generales. Si se les pide concretarla para ahora, prestan más atención a los costes y a los pasos. Y en problemas como el autocontrol, aumentar la distancia psicológica, imaginar el futuro con perspectiva, ayuda a resistir impulsos inmediatos. ¿Qué puedes hacer tú con esto? Primero, usa la distancia como herramienta. Si necesitas decidir algo estratégico o motivarte con propósito, pon la situación a distancia. Piensa en por qué es importante. Si necesitas tomar acciones concretas, acércala. Pregúntate qué debes hacer hoy, paso a paso. Segundo, para negociar o persuadir, adapta el mensaje. Si quieres compromiso a largo plazo, habla de valores. Si quieres acción inmediata, da instrucciones claras y detalles. Finalmente, ten en cuenta sus trampas. La abstracción puede llevarte a subestimar riesgos concretos. La cercanía puede atraparte en detalles y perder la visión global. Aprender a mover el foco entre lo lejano y lo cercano te da flexibilidad mental. Así, cuando mires la ciudad desde el mirador, sabrás qué pensar. Y cuando camines sus calles, sabrás qué hacer. Efecto de encuadre. Presentar la misma opción distinto. Dato rápido. 2 enunciados que dicen exactamente lo mismo pueden empujarte a elegir caminos opuestos. Esto no es magia. Es el efecto de encuadre y fue formalizado por Amos Tversky y Daniel Kahneman, cuando mostraron que la forma en que se presenta una elección cambia el juicio humano. Imagina una misma porción de agua servida en 2 vasos distintos. En uno, la etiqueta dice 20% vacío. En el otro, 80% lleno. Aunque la cantidad es igual, si debes escoger cuál ofrecerías a un invitado, la etiqueta gobierna tu sensación. El encuadre actúa así. Cambia el lente emocional y hace que prefieras seguridad o riesgo, según cómo se hable del resultado. En términos simples, funciona así. Cuando una opción se presenta como ganancia, lo que ganas, la gente tiende a evitar riesgos y prefiere lo seguro. Cuando la misma opción se presenta como pérdida, lo que podrías perder, la misma gente se vuelve más dispuesta a apostar por lo incierto para escapar de la pérdida. Esa diferencia sistemática está ligada a cómo valoramos ganancias y pérdidas. Eso explica cosas cotidianas. Un producto puede venderse mejor si se anuncia 90% de clientes satisfechos, en lugar de 10% de clientes insatisfechos. Una política pública recibe más apoyo si se la presenta como salvar vidas en vez de evitar muertes, aunque las cifras sean equivalentes. Los políticos y los publicistas usan esto todo el tiempo porque el encuadre moviliza emociones y atajos mentales. En salud pública los marcos importan. Mensajes que enfatizan el riesgo de no actuar pueden aumentar la intención de vacunarse en ciertos contextos. En otros casos, hablar de los beneficios de tomar una acción, ganancia, funciona mejor para promover conductas preventivas. La efectividad depende del objetivo y del público, pero la lección es clara. El cómo se dice pesa tanto como el qué se dice. No te hace tonto. El encuadre explota atajos útiles. Tu mente busca eficiencia y se apoya en señales emocionales para decidir rápido. Por eso, cuando actúas de forma intuitiva, es fácil caer en marcos que te empujan sin que lo notes. La solución no es desconfiarlo todo, sino ser consciente. Cambia el enunciado y mira si tu elección cambia. Si cambia, estás frente a un efecto de encuadre. ¿Cómo usarlo a tu favor y protegerte? Para persuadir, adapta el marco al objetivo. Si quieres que alguien evite un riesgo, enmarca la pérdida. Si buscas que adopte un hábito positivo, enmarca la ganancia. Para decidir mejor, rehace las preguntas. Transforma cada afirmación a su equivalente opuesto y compara. Si tu preferencia oscila según el lenguaje, busca datos y piensa en consecuencias reales, no solo en la emoción que genera la frase. En resumen, el efecto de encuadre es una prueba de que la realidad no llega limpia a tu mente. Llega vestida de palabras. A veces la ropa ayuda a ver mejor, a veces solo distrae. Aprende a mirar debajo del vestido. Efecto de la primera impresión. Thin slicing. ¿Te has preguntado cuántas palabras necesita alguien para decidir quién eres? En realidad no son palabras. En muchos casos bastan décimas de segundo para que otra persona forme una impresión sólida sobre ti.
Hay estudios que muestran que con apenas una fracción de segundo, mirando un rostro, la gente ya hace juicios consistentes sobre rasgos como competencia o confiabilidad. Imagina que eres una tarjeta de presentación. Te deslizan por delante, alguien te ve un instante y en ese instante decide si te guarda o te tira. Esa reacción instantánea se apoya en señales mínimas: postura, expresión facial, tono, contacto visual, microgestos. La investigación clásica de Thin Slicing encontró que observadores, con muy poco tiempo, predicen rasgos y resultados sociales con una precisión mayor de la esperada por azar. ¿Por qué pasa esto? Tu cerebro está entrenado para reducir incertidumbre rápido. En milisegundos procesa patrones que asocia con peligro, simpatía o competencia. A veces esa lectura rápida es útil y correcta. Por ejemplo, percepciones breves sobre la forma en que alguien enseña o se comunica pueden predecir evaluaciones posteriores, pero no es infalible. La exactitud depende de qué se juzga y del contexto. Algunas impresiones sorprenden por su precisión, otras fallan por prejuicios o señales engañosas. La ciencia añade un matiz importante: más tiempo no siempre corrige la primera evaluación. En muchos estudios, la precisión de un juicio no mejora mucho cuando pasas de segundos a minutos. A veces solo cambia tu confianza en la conclusión, pero no la conclusión en sí. Eso explica por qué una primera impresión puede quedarse pegada, aunque luego la evidencia diga otra cosa. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Primero, significa que controlas parte de la historia. Si entras presentable, con una postura abierta y con un gesto que inspire calma, tu tarjeta transmite mejor. No se trata de fingir, sino de alinear señales básicas con lo que quieres comunicar. Segundo, significa que debes ser consciente cuando eres juez. Cuando actúas según una impresión rápida, pregúntate si tienes suficiente información o si estás reaccionando a un estereotipo. La mente ahorra esfuerzo, pero a veces paga con injusticia. También hay un lado social. Las primeras impresiones moldean interacciones porque generan expectativas que guían el trato. Si alguien te percibe competente, lo tratará diferente, y eso puede llevarte a actuar más competente. Es una mezcla de Thin Slicing y efecto Pygmalion. Por eso las primeras ondas importan tanto en entrevistas, presentaciones o encuentros nuevos. ¿Cómo equilibrar rapidez y justicia? 3 reglas prácticas. 1. Cuida las señales que controlas: mirada, voz y postura. 2. Cuando juzgas a otros, dale a la opinión una segunda comprobación. Busca comportamiento repetido antes de decidir. 3. Si quieres cambiar una impresión mala, prepárate. Actúa consistente y deja que el tiempo y las acciones reescriban el juicio inicial. Cambiar una etiqueta pegada requiere más que palabras. Al final, el efecto de la primera impresión te recuerda algo simple y poderoso. Eres leído antes de hablar y lees antes de conocer. Saberlo no elimina la rapidez del juicio humano, pero te permite usarla con intención y reducir sus trampas. Sé la mejor tarjeta de presentación posible, y cuando juzgues, pide 2 miradas. Percepción predictiva. Cerebro que adivina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces crees ver algo antes de que esté claro? Imagina que tu cerebro es el autocompletado de tu teléfono. Cuando empiezas a escribir, el teléfono sugiere palabras. No espera a que termines. Hace conjeturas. Tu cerebro hace eso todo el tiempo. Usa la experiencia pasada para anticipar lo que vendrá. Construye modelos internos del mundo. Luego compara lo que predice con lo que llegan los sentidos. La diferencia entre lo esperado y lo real se llama error predictivo. Ese error es la señal que obliga a ajustar la predicción. Piensa en leer una calle con niebla. Los datos visuales son pobres. En lugar de quedarse paralizado, tu cerebro rellena los huecos con lo que más probable parece. A veces acierta. Otras veces te equivocas y ves algo distinto a lo que está ahí. Eso explica muchas ilusiones. No es que tus ojos mientan, es que tu mente completa la escena para ahorrar tiempo. La ventaja es enorme. Anticipar te permite reaccionar rápido. Si un coche aparece por la izquierda, predecir su trayectoria te ayuda a esquivar. Sin predicción todo sería más lento y torpe. La desventaja es que a veces te quedas con la primera impresión. Si esperas ver una cara hostil en una multitud, puedes interpretar neutralidad como amenaza. Las expectativas colorean la realidad. Ahora una explicación simple de cómo funciona. Primero, el cerebro crea una hipótesis sobre lo que ocurrirá. Luego recibe la información sensorial. Si la hipótesis y los datos coinciden, el cerebro no gasta energía. Si no coinciden, aparece el error predictivo. Ese error puede cambiar la hipótesis, o puede forzar al cerebro a prestar más atención a los datos.
Es un ciclo continuo. Predicción, comprobación, corrección. Los científicos llaman a este marco procesamiento predictivo. Es una forma elegante de entender percepción, acción y aprendizaje a la vez. Un ejemplo cotidiano. Caminas por tu cocina de noche. Sabes dónde está la mesa, no miras cada paso. Tus predicciones permiten moverte sin tropezar. Si algo nuevo aparece en el camino, el error predictivo lo detecta de inmediato. Otro ejemplo. Si aprendes una canción, la próxima vez tu cerebro ya sabe qué nota vendrá. Eso reduce la sorpresa y hace la experiencia más fluida. Este modelo también explica por qué tus creencias influyen en lo que ves. Si piensas que un alimento está en mal estado, puedes percibir sabor desagradable aunque nutricionalmente esté bien. La expectativa modifica la percepción. Esto tiene implicaciones profundas, en educación, en diseño, en medicina y en política. Cambiar la narrativa cambia la experiencia. Para ti hay un truco sencillo. Si sospechas que tu percepción está sesgada por una expectativa, cambia la postura. Haz una pausa, observa como si fuera la primera vez, busca datos que contradigan tu hipótesis. A veces lo que necesitas no es más evidencia, sino una mente dispuesta a revisar sus conjeturas. Al final, la percepción no es un espejo pasivo, es una apuesta informada. Tu cerebro se la juega cada segundo, y muchas veces gana. Efecto de la observación en redes. Imagínate una pequeña chispa en una plaza vacía. Alguien la enciende. Un par de personas se acercan. Otra persona toma su teléfono y comparte un video. De pronto, la plaza se llena. Lo que empezó como un gesto aislado, pasó a ser un evento real por la atención que recibió. Eso es la lógica central. La atención en redes no es solo observación, a veces crea resultados. En Internet la atención funciona como combustible. Si una idea o un post recibe miradas y compartidos, los algoritmos lo amplifican y lo exponen a más ojos. Esa amplificación puede convertir algo insignificante en tendencia y a la tendencia en acción colectiva. Investigadores han descrito este proceso como amplificación dentro del sistema híbrido de medios. No es solo ruido, es un mecanismo que puede aumentar la visibilidad de una persona, un rumor o una causa, y traccionar consecuencias en el mundo real. Hay ejemplos claros. Comunidades en Reddit coordinaron compras masivas que inflaron el precio de ciertas acciones y generaron una reacción en los mercados. Lo que comenzó como una narrativa en foros terminó afectando balances financieros y decisiones regulatorias. Ese episodio mostró cómo la atención colectiva puede tener impacto económico inmediato. También funciona en política y opinión pública. Cuando muchos usuarios abordan un tema, ese tema salta del ecosistema social a los medios tradicionales y a las agendas públicas. Investigaciones sobre agenda setting encuentran hoy que las redes pueden filtrar y amplificar noticias y convertir asuntos locales en asuntos nacionales. Eso altera qué se considera importante y qué se ignora. ¿Por qué deberías preocuparte o celebrarlo? Por un lado, la capacidad de amplificar permite movimientos rápidos y movilizaciones útiles. Una historia cierta que necesita atención puede llegar lejos en horas. Por otro lado, la misma maquinaria transforma errores, rumores y manipulación en realidades temporales. Mensajes emocionales o sensacionales captan la atención más fácil, y los algoritmos prefieren lo que engancha. Así, información parcial o falsa puede obtener tracción. ¿Qué puedes hacer como usuario inteligente? Primero, distingue entre atención y evidencia. Que algo sea viral no significa que sea verdad. Pide fuentes. Busca datos que respalden la historia antes de compartirla. Segundo, considera el efecto de amplificación antes de actuar. Si compartes indignación o miedo sin verificar, puedes agrandar daño real. Tercero, usa la atención de forma estratégica. Si quieres que un tema serio llegue lejos, acompáñalo de pruebas claras y de llamados a la acción concretos. Así reduces la probabilidad de que la atención se convierta solo en ruido. Un truco práctico que puedes aplicar ahora mismo. Antes de darle reenvío o like a algo que te exalta, espera 30 segundos y busca una fuente fiable. Si no hay evidencia inmediata, guarda el post o coméntalo pidiendo pruebas. Esa pausa rompe el impulso de amplificar lo que solo emociona. Con pequeños gestos individuales, se reduce la capacidad de que la atención convierta rumores en hechos. Al final, recuerda esto: la atención en redes es una fuerza real. Puede construir causas y derribar mentiras. Tú formas parte del circuito. Si aprendes a diferenciar entre lo que brilla por volumen y lo que resiste la verificación, podrás usar la atención para crear realidades valiosas y no solo ecos peligrosos.